Yo tengo el teléfono en la mano no porque estoy mirando WhatsApp. Sí, estoy mirando WhatsApp, pero estoy mirando las preguntas. Muy bien. Es mi propio WhatsApp. Muy bien. Voy a presentar acá a estas genias, colegas, que todas tienen una característica en común, que es que son exalumnas de EM, para que vean el tipo de gente que viene al programa. Pero además porque tenemos dos representantes, acá las primeras dos representantes de servicios de marketing, por decirlo de alguna manera, y dos representantes de gestión directa sobre marcas con producto, ¿sí? Producto o servicio, en este caso tenemos producto. ¿Sí? Tenemos a Vir Cunio, que es la gerente de marketing de John Fuss. Tenemos a Juli de Ambrosi, que es la brand manager o gerente de marketing de Establecimiento de Las Marías. Si yo les digo a la gente qué marcas tiene Establecimiento de Las Marías, a ver quién sabe. Perfecto, muy bien, 10 felicitado. Me retiro, ya está hecho mi laburo. Bien. ¿Trabaja con vos? No. Porque ¿Tenés porque algún me familiar en la emocioné. empresa? O sea, yo sabía que Juli era buena, pero tan buena no sabía. Estamos haciendo muy bien las cosas. Muy bien. ¿Alguno más lo sabía? No, No, o sea, también. está pidiendo un montón, me parece. Bueno, y después tenemos a Mercedes Serra, de 2025, el current favorite, y después será ¿no? Se irá, exacto. Y ella es, olvídate, tu puesto es imposible. Senior Manager de Accenture, pero Accenture es una Tecnología, claro. Estoy en la parte de consulting. Claro, que hay una parte de consultora. Perfecto. Y después tenemos a Yana Luz, y el napolitano, y es Brand and Creative Strategy Lead, o sea, es más colega que cada vez más colega nuestra de Anita y Sebas, porque son mismos traumas, gente que trabaja en estrategia, de una agencia que se llama New Cycle. ¿La conocen a New Cycle? Sí. Sí, muy bien. Conocemos. No, pero bien, vos también, bien por el trabajo. Muy bien, chicas, es casualidad, no es que quise hacer un panel femenino, pero bueno, las elegí y todas eran para hablar de estos temas. No, siempre tiendo igual, es mi tendencia, pero bueno. Voy a empezar por preguntarles, en función de lo que acaba de contar Sebas, ¿qué aprendizajes hicieron en 2025 cada una desde su lugar? ¿Sí? ¿Y cómo creen que aplica eso a 2026? ¿No? ¿Qué descubrieron? Porque este año fue un año particular. Y además tenemos una MER que trabaja con marcas de afuera también, entonces creo que nos puede llegar a ayudar bastante. Pero a ver quién quiere empezar, se pasan el micrófono y quiero que nos cuenten un poco una cosa que hayan aprendido y cómo la van a trasladar a 2026. ¿Quién quiere empezar? Si querés, yo empiezo. Una de las cosas que yo me llevo como aprendizaje este año es que todavía veo un punto de dolor muy grande en la falta de conexión, como decía Sebas, en los distintos departamentos. Marketing con tecnología, marketing con ventas. Y así podemos nombrar un montón de combinaciones distintas. Nosotros, como compañía, trabajamos mucho en ayudar a que se entiendan, a poder generar una estrategia común, sobre todo un mismo idioma. Y cómo lo estoy trasladando a 2026, yo invierto mucho tiempo en preparar el plan de training de mi equipo para que cada vez tengan más herramientas para poder ayudar a los clientes desde lo soft, con por ahí capacitación directa mía, pero también de herramientas y distintos sistemas para que puedan entender cada parte y después poder hablar en consecuencia. Hay un acercamiento que tenemos que hacer hacia lo técnico los 100%. marketers, ¿no? O sea, porque a veces como que pensamos que tecnología nos tiene que resolver todo y la verdad es que nosotros también tenemos que aprender a hablar el lenguaje que ellos usan, ¿sí? ¿Pasa un poco por ahí? 100% pasa por ahí. Y bueno, desde mi lado, siendo un equipo de consultoría de marketing, somos muchas veces ese nexo, entonces hay que hacer un poquito de stretch para cada lado. Y por lo menos en mi equipo es lo que yo estoy haciendo, mucha parte técnica para después poder meter la parte de branding o de marketing en general. Y genial si tenés un partner que te ayuda, como en el caso de ella, pero cuando no tenés que hacerlo vos, ¿no? Está muy bien, buen aprendizaje. A ver, dale, Vir, vos. Bueno, en nuestro caso, yo estoy en John Fuss,
mientras Seba hablaba, yo decía, bueno, de los 10 pasos que va él comentando, iba haciendo como, bueno, 60%, 40%, 30%, todo lo que como O que sea, te pegaron todos. sí, era como, bueno, en esto estamos un 40%, sí, cubiertos, un 60% en el horno, pero como en esto de aprendizaje también, a mí me pasa mucho con mis equipos que están acá presentes, el aprendizaje grande es tratar de pasar a un marketing más táctico y no tan emergente. Es como algo del día a día que pasa, no tapar incendios y poder planificar más a largo plazo. Sentiste que este año fue muy incendiado. Fue muy incendiado, pero a la vez también como a favor, o sea, como que lo utilizamos mucho a favor, de decir, bueno, Mucha oportunidad para tomar en el momento, decís. exactamente, exactamente. En cuanto, por ejemplo, presupuestos, en cuanto a, bueno, herramientas de inteligencia artificial, eh, nos dimos cuenta que teníamos herramientas contratadas que no estábamos utilizándolas. O sea, Yo quiero que revisen el presupuesto de marketing cuántas te lo herramientas juro, tienen eso que no fue, están usando. sí. Y me pasó de preguntar al equipo de e-commerce o al equipo de comercial y decir, ¿esto lo tenemos incluido en el plan, en el paquete? Sí. ¡Ay! Y era como, ¿cómo? Y era, bueno, aprendamos a usarlo y a integrarlo y bueno, ese es, creo que es el mayor aprendizaje de este año que creo que se va a trasladar al próximo. Buenísimo, vamos con Juli. Para mí, nada, ante un contexto de tanto cambio, un poco me alivió ver que todos estamos en la misma, porque fue un año bastante complicado para todos y bueno, estamos en la misma página y con Vir estábamos leyendo también la presentación y decía, esto sí, esto sí, esto sí, sí, o sea, todo coincidimos y creo que un aprendizaje de este año, que es algo como muy básico, pero a veces en este cambio, en estas tendencias que todo el tiempo nos están abrumando, nos mandan videos, están haciendo esto, con un montón de estímulos y de información, me parece que hay algo clave que es el foco y que hay algo que no cambió, que es el entendimiento del consumidor. Nos va a cambiar todo el contexto alrededor del consumidor, cómo se informa, en quién confía, hay un montón de cambios alrededor, pero entender eso, tener clara la estrategia y no perder el foco, para mí es algo que este año fue la clave para, no solo para nosotros, para decir estamos en el camino correcto con las marcas, sino también para demostrar al resto, que a veces es cuestionado nuestro área, es lo hacemos y tengo este dato que valida todo lo que estoy haciendo. Entonces, no perder el foco y entender que eso básico sigue funcionando, para nosotros fue el aprendizaje y para mí clave de este año. Me gusta que te tenés que agarrar de lo que sabés, ¿no? Ahora voy a Yani, pero una definición que usamos mucho en el programa y que yo la uso todos los días de mi vida es que la estrategia es una opinión informada de cómo ganar un juego, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que primero tengo que tener información para tener una estrategia, ¿sí? O sea, yo no puedo basar una estrategia sobre la nada. Es una opinión informada de cómo voy a ganar este partido. Perfecto, metáfora deportiva, pero no importa. Si no tengo información, si no entiendo de contexto, si no entiendo de cliente, si no entiendo de competencia, bueno, muy difícil que mi estrategia esté bien, ¿no? Está bueno. Bueno, y Yani, vos. Bueno, y creo que me sumo a el poder de la información. Si bien tengo, creo que un punto por cada aprendizaje / oportunidades que tenía el informe, este año para nosotros fue el más rico porque estuvimos muy cerca de nuestro consumidor. O sea, pudimos hacer muchas entrevistas a profundidad, focus group, como que el consumidor está cambiando tan rápido que no te es suficiente un informe de qué está haciendo la Gen Z y qué le interesa y cómo consume redes sociales. Tienes que estar realmente escuchando. Y otra experiencia hermosa, que es de nuestro otro lado del puente como agencia, es haber co-creado con cliente. ¿Cómo lo hiciste? Muchas mesas de trabajo, muchos workshops, entender muy a fondo el negocio, o sea, más allá de que hagas campañas y que terminen ya sea un out of home o algo con influencers, es poder ser un partner estratégico de negocio para el cliente para poder transicionar a cómo conectar con ese consumidor. Parece re fundamental eso, muy fundamental, y muchas veces usamos a la agencia le tiramos el problema, nos despreocupamos, y ahí, primero, despreocuparse cuando el negocio es tuyo está jodido, digamos, no sería una buena recomendación, porque además se pierde mucho tiempo, porque después viene con un brief malentendido
o mal laburado, pero no por culpa de la agencia, porque por ahí seguramente fallamos en nuestro brief. Y yo ya perdí un quarter, porque se me fue, ¿no? Entonces, de repente creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer, y para mí es un aprendizaje de este año bastante fuerte, es lo rápido que se nos va el tiempo, ¿no? Y lo rápido que se nos pasa un año. Pero no lo digo como hay meditación, estamos viviendo tiempos frenéticos y entonces una de las cosas que siempre charlamos es fragmentar la planificación para hacer ciclos más cortos, pero muy rígidos, en el sentido de que pestañaste y se te pasó el quarter. Entonces, muy importante esto, ¿no? De co-crear con tu agencia, de hacerla parte de tus agencias, porque no estamos, el estudio dice, tenemos 7, tenemos 5, tenemos 10 agencias, no tenemos una. ¿Y cómo hacemos para que todas esas agencias trabajen con nosotros y nosotros no desentendernos? Es muy importante, ¿no? Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Y vos, Yani, estuviste hablando del consumidor. ¿Qué cambios notaste? Vamos a ver si cada una nos cuenta un cambio que haya, y si es el mismo, podemos reforzar que sea el mismo. ¿Qué cambios notaron en comportamiento? Bien, yo tengo un abanico de consumidores porque además trabajamos con mercado global, entonces es mucho más difícil como conectar desde lo local. Para mí el mayor cambio, y creo que justo la inteligencia artificial vino a potenciarlo un montón, es que ya el poder de crear y asombrar no está solo del lado de las empresas. La inteligencia artificial democratizó un montón eso, como todos esos mundos imaginarios son mucho más fáciles y el poder de asombro es cada vez más difícil como capitalizarlo. Y para mí el consumidor pasó de buscar tendencia y de buscar la tendencia y lo cool, lo rápido, a buscar conexiones más profundas. Y para mí eso es como lo más difícil, entendiendo también si estás muy lejos de tu consumidor y de tu target, poder llegar a ese nivel de profundidad y de conexión emocional requiere tiempo y requiere mucha información. Me encanta lo que dijo Yani y casi le saco el micrófono de la mano, le saqué el micrófono de la mano. Porque necesito que todos registremos. No, porque yo interrumpo. Porque no me enorgullezco, pero un poco me enorgullezco. Porque es re importante lo que dijiste, Yani. Dijo conexión, que no es poca cosa. No es poca cosa. Hay una contracultura, ¿no? Que está surgiendo de la conexión y de la necesidad de vínculo. Y eso también me hace pensar en cuánta oportunidad trabajar con los clientes que ya tenemos, no solamente enfocarnos en adquirir. Y lo otro que dijiste, que también es re importante, es no sos más dueño de la sorpresa. Entonces, ¿para qué seguir tratando de ir por ahí? ¿No querías decir eso? Sí, total. Y esto que decía Sebas en el informe de no podemos ahora decir y lanzar mensajes al mundo solo por decir algo, sino que tienes que conectar realmente. O sea, no es solo ya una valla con, bueno, perdón, yo soy mucho mundo fútbol, así que son muchas mis referencias, pero con que tengas a una persona famosa en un out of home o que tengas a De Paul, tiene que haber una historia detrás, tiene que haber un mensaje que realmente a tu consumidor le importe. Más allá, no es solo la carita y no es solo, porque muchas veces uno también cae en el, primero, pensar que uno es el consumidor. Y el 99% de las veces no somos nuestro consumidor, ni con nuestras tensiones, ni con nuestras necesidades. Y por otro lado, también caemos mucho en el egocentrismo de pensar de que con el valor o sea, con lo que viene a ofrecer nuestro producto ya es suficiente. Y realmente o sea, podemos tener unos productos hermosos, de calidad y deseables, pero no somos los únicos en el mercado. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer y decir para que nuestro consumidor realmente le marquemos una diferencia? Excelente. Yo por ahí quiero sumar a tu punto porque tengo la misma mirada, pero por ahí desde un lugar más técnico. A mí mi carrera me llevó más por el lado de la medición, el análisis, hoy por hoy con todo lo que es consultoría, muy focalizado en ayudar a los clientes. Entonces sumar a que esto se ve y se ve claro y muchas veces lo que vemos es equipos que no están mirando los KPIs correctos, equipos que les interesa más autocontarse cuentos de mira qué visibilidad tuve, mira cuántos engagement tuve, y eso no es negocio. Entonces, retomar un poquito el tema que decía Sebas de entender marca cómo vamos a medirlo, ventas cómo vamos a medirlo,
y hacernos cargo de las cosas que están pasando y decidir qué queremos hacer en consecuencia, pero todo esto que está diciendo ella se ve y se ve rápido. Parece re importante. Sí. Re importante. ¿Algún aprendizaje del cliente del último tiempo? Y hoy yo más que nada estoy focalizándome en B2B, con lo cual, claro, sí, son muy importantes, pero es una visión muy distinta y justamente mi opinión viene de ver equipos que quieren avanzar y que tienen muchísima voluntad y muchas veces tienen muchos recursos, porque Accenture toma clientes muy grandes, pero tienen una visión un poco miope y a veces las manos atadas según su discurso, que en realidad no siempre es así, en términos de la estrategia no está realmente cambiando, no se hacen los pasos que se tienen que dar para poder medir como corresponde, se hacen social listenings, pero después no se actúa en consecuencia. Entonces, mi aprendizaje es que todavía faltan años luz para realmente poder llegar a utilizar estos conocimientos que vos estás diciendo, pero que se puede y que no hace falta una escala enorme. Muy bien, ahora ustedes. Vamos, Juli. Para mí, sumando a esto, lo que cambió también en el consumidor es que hoy llega más informado a la góndola, tiene mucho más información, más racional y cuestiona también, ya no se come ningún verso, está cuestionando, quiere productos que realmente respondan a lo que dicen, o sea, ese mensaje de marca tiene que ser coherente y también vemos un cambio que para nosotros es difícil, que hoy el consumidor ya no le cree tanto a lo que dice la marca, sino que con esta fragmentación de los medios y tanta gente hablando en tantas plataformas, hace que le crea mucho más a lo que dice un generador de contenido, o al que pone la cara y lo dice. Entonces, a veces esa información es cierta y otras veces es una desinformación, pero que para él es válido porque se viralizó tanto, tuvo tantas vistas, que eso valida que es una opinión real. Entonces me parece que ese es un cambio que notamos de la información que hoy tiene y el cuestionamiento y la exigencia que tiene para un producto. Hay mucho de eso, mucho de calidad que se replantea desde lo que dice alguien que está como un detractor que tuvo muchas visualizaciones en TikTok y sí, es un drama porque ahí tenemos que empezar a trabajar en nuestros reasons to believe bastante fuerte, trabajar en nuestra argumentación, porque tenemos que tener esa como plataforma de contenido lista para cuando alguien viene a decir literalmente a veces cualquier cosa, pero que es levantada y... Perdón, respondo, a veces no es tan fácil defenderla desde la marca porque es como, no me importa lo que me diga, yo ya lo vi que hay 5 personas que dijeron esto, entonces que vos te salgas a defender es un poco, no lo cree tanto. Sí, incluso cosas que antes no estaban cuestionadas y ahora sí, ¿no? Como algo que siempre tuvo algo y que nunca será cuestionada. Quizás necesitamos marcas un poco más valientes, que le digan al imbécil que está diciendo burradas, que es un imbécil que dice burradas, ¿sí? Entonces, y bancárnosla, ¿no? Sí, o lo pueden contratar a Seba, se los dice él. No, mentira. Vir, vos, contanos. ¿Qué aprendizaje respecto de consumidor, de cliente? Bueno, en mi caso, siento que hay dos palabras muy importantes, imponentes, que es que tenés que, bueno, bajo en este abanico de exigencia que existe hoy en día, como tenés que estar todo el tiempo entreteniendo a ese consumidor. Entretenimiento es un valor, ¿no? Sí. Y una exigencia. Sí. Y después, en el caso de John Fuss, detectamos algo muy importante que es la rapidez. La rapidez y la calidad ligada, porque es como, bueno, ¿cuándo me llega? Necesito que me llegue ya esa zapatilla, necesito que me llegue ya esa remera, como que es una exigencia en cuanto a la rapidez y a dame contenido entretenido. Son como dos palabras que se me vienen a la cabeza. Es muy difícil, como decía hace un ratito, es muy difícil hoy en día como que algo les interese, ¿no? Que como quedar ahí en el top of mind es como un desafío, es intenso. Los estándares son otros, sí. Cambiemos de tema. Y Sebas estuvo hablando de para qué se usa inteligencia artificial. Y por supuesto que para contenido seguramente lo usamos todos, o todas en este caso. Pero me gustaría saber si tienen algún ejemplo, esto no es para todos, es para la que tenga, algún ejemplo de uso diferente de inteligencia artificial. Acá Yana
levantó la mano. Sí, justo nosotros por políticas de cliente no podemos utilizar inteligencia artificial para ningún proceso creativo, cosa que gracias, amamos. Pero tengo un buen ejercicio, buena práctica de cómo nos fue puertas adentro en el uso de la inteligencia artificial y fue en realidad eficiencia de tiempos y de procesos para analizar data, Sebas. Justo nosotros tuvimos que hacer unos focus group en 3 mercados diferentes, con un tiempo, porque también el tiempo aprieta a todos, lado de agencia más, un tiempo atroz, y nos basamos con mucho apoyo de la inteligencia artificial para poder digerir y organizar toda esa data, pero siempre el criterio y el check y la mano que guía eso fue inteligencia humana. Y para eso para nosotros fue clave esa combinación para poder llegar a una ejecución real y poder entregar a tiempo. Pero la verdad es que en darle la data a nosotros, que es un poco lo que decía Sebas, ¿no? Todo depende de con qué la alimentes. En darle la data a nosotros y mantener nuestros criterios y nuestra capacidad analítica para acompañar ese proceso que estaba haciendo la inteligencia, la verdad que fue hermoso. O sea, fue un proceso muy, muy enriquecedor, que incluso de ahí después salieron proyectos a largo plazo que no respondían al hoy, pero que nos ayudó para nutrirnos muchísimo internamente. Me gusta esto que estás diciendo porque una entrevista a un cliente, antes era o una entrevista a un cliente, un focus, lo que fuera, era la hora del focus, la hora de la entrevista, más la hora de grabación, más la hora de análisis. Y ahora podemos usar el mismo tiempo y ser mucho más productivos y además ver patrones más rápido, ¿no? Está buenísimo. ¿Vos, Mer, tenés algún ejemplo? Tengo un ejemplo. Hace un par de meses cerramos un proyecto para una compañía de consumo masivo de Colombia, cual no importa, pero hicimos un modelo predictivo de ventas. Estaba muy interesante y fue el primer proyecto para esta compañía en donde cruzábamos distintos departamentos, todo lo que era producción, todo lo que era comercial y lo que era marketing. Y básicamente con el modelo lo que hicimos fue entender cómo ellos tenían que abastecer los distintos puntos, las distintas ciudades, en base a un histórico, en base a sus objetivos y en base a la activación de campañas. Fue súper interesante. Tuvo un montón de tropezones porque era la primera vez que combinábamos, pero terminamos con un dashboard integral en donde ellos sacaban insights de negocio en base a estas predicciones. Fue un laburazo, fueron muchos meses. ¿Cuántos? Fueron 9 meses. Y fue un piloto. En 9 meses podés hacer una predicción de venta. Sí, o sea, la predicción el modelo lo armamos en 1 mes y medio, pero hasta que pudimos implementarlo, como teníamos que limpiar los datos, organizarlos, validar, etcétera, tardó mucho y después lo implementamos, lo corrimos con campañas y testeamos y dimos los resultados. Ellos después se quedaron con el modelo, lo continúan, pero fue muy interesante ver la transformación de la compañía y entender cómo en conjunto tomaban mejores decisiones y a tu ejemplo, Sebas, cómo hacían antes en silos los planes y si lo charlaban antes podían organizarse mejor y llegar más fácil a sus objetivos, que fue lo que terminó pasando. Excelente. Chicas, ¿ustedes tienen, Vir, tenés algún ejemplo? Tal vez no a tan gran escala. Sí nos pasó que este año en todo lo que tiene que ver con la integración de los datos, empezamos como a incursionar, a mi gusto tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y bueno, y nos encontramos con un montón de situaciones también de información valiosa y también que se pudo como conectar. Por ejemplo, algo muy puntual que fue todo lo que tiene que ver con la automatización de email marketing, o sea, estrategia puntual de eso. Ponerle foco a las bases, a los segmentos, a los envíos automatizados, a los flujos, y cómo de algo tan por ahí minúsculo, no tan robusto. Sí, minúsculo, pero más o menos, porque la cantidad de mails spams que Sí. recibís y sin clustering y sin idea de qué sí. compraste el mes pasado es enorme. Y muchos insights, por ejemplo, también para utilizarlos en el momento, por ejemplo, en el cyber, de decir, bueno, tal vez cambiar a último momento todo un flow que ya está armado hace varios días, pero porque un subject tenía muchísimo mejor apertura y poder hacerlo, creo que en eso estamos. Buenísimo, vos, Julino. Por Fue ahora la solo mira lo como estamos diciendo, haciendo para la parte creativa, pero no tengo ningún... Adicional a contenido, no. Faltan herramientas de análisis de datos en tiempo real en punto Sí. de venta. Falta análisis de datos de comportamiento a partir de imágenes.
O sea, hay una oportunidad enorme ahí y no hay. Si alguien se quiere poner un emprendimiento, Podemos invertir eso. vamos a invertir. Miren, esa no la tenía. Por ahí lo podemos discutir, ¿no? Pero La herramienta existe, la priorización por ahí no. claro, es verdad. Hablemos un poquito de medios y vamos acá tenemos gente que está todo el tiempo o pautando o recomendando pauta. Me interesa que charlen un poco qué es lo nuevo a nivel medios, o sea, qué están haciendo, qué están probando, qué están dejando de hacer, me interesa también. Y si están probando cosas que tengan que ver con medios propios, comunidades también. ¿Querés, Juli, empezar vos? Dale, en nuestro caso venimos de un esquema más abocado al mundo tradicional. Nosotros hacemos tele, hacemos radio, además de digital, pero nuestro presupuesto estaba destinado mayormente a lo que es los medios tradicionales. Vía pública, para mí Vía vía pública pública es la que va. Este año no hicimos, pero sí, hacíamos bastante. In-store, todos. Revistas, una vez traje acá unas selecciones, convivimos y me dijeron, ¿esta revista? Sí, también estamos ahí para Seba. Y la verdad es que este año, a mitad de año, tuvimos recorte de presupuesto y la verdad nos encantaría seguir haciendo tele, pero es un presupuesto muy elevado. Ahora tenemos campañas que, por ejemplo, tenemos que renovar actores y por ahí implica algo plata que podés poner en digital y tu mensaje llega a muchas más personas. Entonces, el desafío para el año que viene es, si bien estamos volcados año tras año un poco más a digital, empezar a también esa pauta digital, mezclarla con generadores de contenido, integrarlos a lo que es siempre con una idea atrás que tenga que ver con la estrategia, pero ayudarnos también en ese medio. Y no mucho más, la verdad es que nos encantaría hacer más cosas, el presupuesto va a ser muy acotado, estamos enfocados en la investigación y alguito de comunicación para 2 o 3 cosas. Después el año que viene va a ser bastante austero. Bueno, pasan las mejores familias. Sí, ¿Vir? adhiero. Vir está en la misma. Interesante. Estamos en la misma. Sí, en esto de generar oportunidad en base a, bueno, a crisis, también empezamos a incursionar en los vivos para generar para poder estar como en las conversaciones de las comunidades. Estuvimos mucho en vía pública, los presupuestos son tremendos, entonces también de nuevo foco, objetivo, inversión, ver cómo acomodarse. Pero sí, como que adhiero muchísimo. También empezamos a tener como un insight muy interesante en que, por ejemplo, los días que hacemos vivos o los días que hacemos por ahí algún evento experiencial, repercute mucho en nuestra pauta, por ejemplo, que tiene que ver con el brand search. Entonces siempre ahora estamos como descubriendo un montón de cosas en eso de equilibrar también todo lo que tiene que ver con el paid, pero con lo orgánico y que cómo ayudar uno con otro y cómo invertir en eso y elegir los porcentajes de inversión. Pregunto, ¿tienen data propia de clientes? Sí, Ambas. sí. Ok. Mer. Que se utilice es otra cosa. No, Da igual si A mí me encanta lo que escucho de ustedes, porque en serio les digo, ¿Querés que eres cliente? no, ¿sabes por qué? Porque no importa, yo ya no estoy en la... No, pero déjame explicar por qué. Yo ya no estoy planificando medios, pero a la hora de recomendar, más allá de que vos tengas un presupuesto enorme o uno muy ajustado, la parte de innovación tiene que estar, la parte de medición tiene que estar. Siempre vas a tener tu business as usual. Sabrán ustedes si lo tienen medido o no, ojalá que sí, y ojalá que sepan por qué invierten ahí, pero siempre testeen algo, testéenlo dirigido, que tenga que ver con su estrategia, mídanlo, tomen acciones en consecuencia y sepan que puede salir mal, y para eso el presupuesto es reducido. Es muy buen consejo. Sí. ¿Y querés? Y yo ya no estoy testeando medios, o sea, a nivel consultoría te puedo... Perfecto, perfecto. Ella ya no trabaja más con esto. Te pido disculpas. Está bien, te dejamos saltearte la pregunta. Yanita. Bien, nosotros tampoco hacemos inversiones ni presupuestos de medios, pero sí, nuestros clientes sí, y hacemos estrategia de comunicaciones.
Y nosotros lo que sí tenemos es, bueno, obvio, siempre influencers, se lleva gran parte de la torta. También depende mucho qué tipo de consumidor y qué historia vamos a contar puntualmente. Pero tuvimos un caso que nos sorprendió un montón, y en esto que nosotros trabajamos mucho con los centennials. Y los centennials que están volviendo a todo lo que les encantaba de sus abuelos y alejarse del mundo digital, hicimos una campaña para un lanzamiento en México y lo hicimos en la radio. No fue periódico, pero cerca. Y la verdad es que nos fue muy bien. Fue sorpresivo eso, fue un testeo, no es una gran innovación porque es un medio recontra tradicional, pero fue un testeo de a ver qué tipo de impacto, qué wow generaba. Nos fue muy bien y también utilizamos, perdón, no me sé el nombre, choques culturales, el carrito que te compra las cosas usadas, que va, el voceador, sí, correcto, ¿cómo se llama? Sí, exacto. No quería hacer el live action, pero ese mismo. Y también el nivel de impacto y lo que levantó en redes sociales, eso fue increíble. Entonces, ¿viste? Te lo llevo. ¿Pero por qué? Yanni lo quiere traer. Perdón, pero hackeo el panel, soy un desastre. No, pero es muy interesante por esto, porque a veces nos olvidamos que hay medios, ¿no? Y que es como que los descartamos por completo. Incluso, no sé, marketing directo. Piezas de marketing directo bien pensadas, bien direccionadas, bien segmentadas, bien clusterizadas. Algo que le llegue a la casa a la persona. Están recibiendo Mercado Libre todo el tiempo la gente. ¿No le puedes mandar algo a la casa? Bueno, lo dejamos de hacer. Sebas, dejamos por de hacer. ejemplo, te haces una degustación en un supermercado, la rompes toda, volvés a los Bueno, 90. no sabes, hace 2 años empecé a hablar de degustaciones, la gente como que, ay, ya nos olvidamos, ya fue. No, Sos único hoy. hay que volver a bueno, total. Bueno, muy bien. Vamos con la penúltima. La penúltima es, ¿cuál es tu gran, cortita del pie, cuál es tu gran apuesta 2026? ¿A dónde vas a poner fichas, Yani? No me maten, porque sé que incluso es muy costoso. Pero experiencias reales, físicas. Nosotros trabajamos mucho con las subculturas, en el quiebre de justo de las comunidades, estar presente con intención, con propósito, con coherencia y no querer estar en todo. O sea, para mí es eso, es como subirse a cualquier tendencia no te sirve, dices un montón de cosas que no conectan. Nosotros apostamos mucho a lo físico para el año que viene. Me gusta. Mer. De mi lado, otra mirada, rediseño de procesos. Volver a pensar quién toma las decisiones, por qué, a quién le toca cada cosa y cómo van a interactuar con el resto de los equipos. Me gusta, Vir. Mensaje de marca, reposicionamiento, está el foco muy puesto ahí. Me encanta. Por mi parte, relevancia en lo que decimos, que el mensaje sea relevante realmente. Y también mucho que decimos este año y nos repetimos a nosotros mismos es tenemos poco presupuesto, pero no por eso poco laburo. Es mucho de investigación y vamos a tener mucho laburo también interno. Y coincido con lo que decía, eso también nos va a traer, va a ser otra manera por ahí de trabajar. Y hay que tener en claro los roles y quién hace cada cosa, porque si no vamos a terminar haciendo todos todo y vamos a perder la eficiencia del equipo. Me gusta. Roles claros. Y... Perdón, ¿puedo sumar algo Sí, más? En sí. el rediseño de proceso hay que integrar AI, pero desde el diseño y desde la estrategia. Recontra, recontra. Bueno, cada uno de ustedes ahora se va a despedir con un consejo a la gente que vino y que está acá. Son las 8:00. Un consejo que no viene de yo ya me la sé todas, sino un consejo de, che, a mí me sirvió hacer esto este año, yo te recomiendo que mires tal cosa, porque tal vez es un regalo que nos podemos llevar, ¿no? Digo, conmigo incluida. ¿Quién quiere empezar? Yo arranco si quieren. Dale. Dale, arranca. Ok. Vuelvan a hablar con sus equipos. Fíjense qué les interesa a todos, en todos los niveles. Es muy probable que muchos ya estén estudiando algo o capacitándose en algo que no sepan. Revisen su plan de entrenamiento y encaren para el que esté dándole para adelante, va a hacer una diferencia en su equipo. Me gusta lo que dice Mer, y si yo no tengo equipo, tengo jefe. Y la agenda de mi jefe la tengo que entender muy bien, porque es ahí donde yo
me paro, ¿sí? Muy bueno, me gustó. ¿Vir? Consejo suena medio, parece de pareja, pero, pero es hacerse preguntas las más incómodas. Creo que sirve un montón, que a veces, viste, como en vez de buscar por ahí culpables, tal vez vas a buscar, bueno, hacia dónde vamos y hacerse esas preguntas incómodas que te van a llevar a diagramar los siguientes procesos. Me gusta, Vir, y ahí a todos nosotros me parece que está bueno el decir, che, cuando no hay claridad, pedirla, ¿no? Y las preguntas incómodas también es decir, che, acá esto no lo discutimos lo suficiente, estamos en automático, ¿no? Acá se no hay, hace no hay así. estrategia, no entendemos de nuestro cliente. Poder decir, hablar de lo incómodo y ponerlo arriba de la mesa, me parece que es, bueno, primero es bueno porque dejamos de ser autómatas y segundo es bueno porque finalmente van a salir cosas buenas de esa discusión. Sí. Y para mí, saber decir que no y a qué no subirse, a veces es difícil, pero eso también va a hacer que la eficiencia sea mejor y a veces es mucho más importante saber a qué no te vas a subir, qué no vas a hacer que lo otro y no por eso igual dejar de ser curiosos. Me parece que la curiosidad es algo que nos atraviesa a todos y que tenemos que hacerlo, pero no abrumarnos con esta realidad que estamos viviendo. Y para saber decir que no, tengo que tener claridad estratégica, porque si no, no puedo decir que no. O voy a decir que no a algo un rato y después me voy a terminar subiendo porque voy a ceder a la presión. En cambio, cuando yo tengo claridad estratégica, esto no es para mí, esto no es mi bandera, esto no es para mi marca, es mucho más fácil decir que no porque tengo argumentos. Nos pasa con clientes con los que trabajamos que no tenían una estrategia de marca y tienen, aunque sea una estrategia escrita en un PowerPoint, les juro, no tienes que tener ni siquiera un manual de marca, una estrategia escrita en un PowerPoint. No sabes lo fácil que es decir, no me voy a subir a este sponsorship, no me voy a subir a esto, no voy a ir para acá, o sea, porque no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? No es porque no te quiero, por ahí no te quiero también, pero no es porque no te quiero ventas o no es porque no te quiero gerente general, es porque no está de acuerdo con mi conveniencia. Sí, y una cosita más que es primero saber quién soy, qué soy y después qué voy a hacer. Exacto, muy bien. Y ahora Yani. Bueno, esto es reflejo de un gran dolor de agencias. No, pero en realidad mi mayor consejo es colaboren, realmente, y no sean celosos de la información. O sea, todas las agencias, las consultoras, tienen que ser sus aliados de negocio. O sea, más allá de que terminen una campaña o en una fotoproducto, si tenemos la foto del bosque, vamos a poder actuar mejor, 100%, que es solo poder ver el árbol y después enfocarnos en el próximo árbol. La visión 360 es clave para poder trabajar en conjunto. Y el tiempo que perdés con tu agencia, explicándole, ¿no? Los feedbacks, eso hace que el otro pueda trabajar mejor con uno, ¿no? Si no, la responsabilidad es nuestra, es así. Che, qué bueno que estuvo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O estamos? ¿Alguno quiere hacer una pregunta al panel? Allá, bueno, muy bien. Gracias, Ro. Bueno, primero daros las gracias por compartir todos estos insights, toda esta información. Más o menos creo que se ha abordado, pero al hablar de customer centric y demás, pero ¿qué pensáis de la fidelización? Porque siempre estamos en ventas, en retorno de inversión, en adquirir clientes, pero ¿qué hay de la parte de loyalty y de fidelizar la base de clientes ya existente? ¿Cómo es tu nombre? Paloma. Paloma, le quiero dar un aplauso a Paloma porque sacó el punto que yo tenía acá para hablar y la salteé la pregunta y era una pregunta que había que hacerla. Muy bien. Y me sirve, porque no sé qué opina el panel, pero voy a responder primero yo y después le voy a preguntar al panel. Para mí, en este mundo en el que estamos, y los que ya pasaron por el DEM lo saben, pero es pescar en la pecera es el camino. Nosotros estamos yendo a un mundo en donde adquirir clientes cada vez es más caro, donde la preferencia es el lugar en donde ganamos el juego, donde es mucho más fácil construir marca sobre alguien que ya nos conoce, ¿no? Y seguir construyendo sobre esa persona. Entonces, si no estamos, acuérdense, a los alumnos saben las 3 tareas muy importantes, tácticas de marketing, adquisición, desarrollo de clientes y marca, ¿sí?
desarrollo de clientes, upselling, cross-selling, ciclo de vida, fidelización, recomendación, porque finalmente baja los costos de adquisición. Todo eso, y ahora yo les digo, todos los años aparece el tema, pero este año aparecieron proyectos de ciclo de vida a nuestra consultora de estrategia, de ciclo de vida, de cliente, o sea, de lifetime value, de programas de fidelización. Es la mejor alternativa casi siempre. Por eso pregunté lo de First Party Data y yo no había dicho nada sobre esto. Y tu pregunta es muy importante y diría que en la gran mayoría de los, 7 veces más caro adquirir clientes en líneas generales que desarrollar clientes. Entonces, es un gran camino, es el camino además que más nos informa, que nos permite innovar, porque aprendemos. ¿Qué opina el panel acá? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren agregar algo más? No, 100% de acuerdo. Yo te agrego algo. Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy importante, te diría no opcional. Tiene que ser una prioridad. Hay que tomarlo muy en serio. Todo tiempo invertido está bien. Y no tenés que pasar de 0 a 100 con que hagas de a 5, está perfecto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Quiero agregar algo. Dale, Vir. A nosotros nos pasa que es una marca de 45 años y sucede mucho esto de la fidelización porque es como, bueno, ¿cómo atraer al segmento joven? ¿Cómo atraer? Bueno, pero sin descuidar el público consumidor que hoy nos consume que tiene. Sin alienar a tu público. Exacto, entonces siempre es como, bueno, tratar de mantener esa estrategia bilateral todo el tiempo cuando nos vamos, es como, bueno, volvamos, como no desatender ni una parte ni la otra, es un trabajo diario. Y antes de darle el micrófono a Sebas, quiero decir que no todos los clientes son los que tengo que desarrollar, sino los clientes que quiero, ¿sí? A veces yo tengo clientes y esos son, de todos los clientes que tengo, algunos clientes son los clientes que quiero y otros son clientes que no son rentables, que no son buenos, que no tengo que trabajar con esos clientes, que los tengo que tolerar. O tal vez echar, también existe ese camino, para B2B existe, para el B2C a veces no. Pero bueno, entender qué clientes y para qué clientes tengo que trabajar. Y algo que me parece fundamental en este entendimiento del ciclo de vida del cliente y cómo alargar el ciclo de vida del cliente, que es un poco la pregunta después, si es con un plan de fidelización, si es con un programa. El tema es cómo alargo el ciclo de vida del cliente. Primero tenemos que saber cuánto vale un cliente para nosotros, cuál es su ciclo de vida actual, ¿sí? ¿Cuánto dura? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuándo lo soltamos? ¿Lo queremos soltar? Digamos, ¿cómo es todo ese giro? Y algo súper importante es que los clientes nuevos se pierden más fácil porque la relación es débil, ¿sí? Eso por un lado. Y los clientes que actualmente te conocen son los más permeables a lo nuevo tuyo. Cuando vos haces un lanzamiento de producto, cuando haces un desarrollo de producto nuevo, ese desarrollo de producto, lo más probable es que te lo tome el cliente actual, no el cliente nuevo, el que no te conoce. El que no te conoce te va a conocer por lo más básico tuyo, ¿sí? Ahora, el cliente que te conoce puede ser más sofisticado en la incorporación de lo nuevo, de tu propuesta de valor. Nada, para pensar justamente cómo trabajamos lanzamientos y cómo trabajamos el ciclo de vida. Muy bien, bueno, entonces de la transacción a la relación. Sí, Lau. Sí, Yendo. podés. Yendo al ahí, micrófono. nuestra es asistente. Cortita. Creo que era un común denominador entre las 5 de que la pauta publicitaria no está sirviendo tanto. Y lo que les quiero preguntar, No creo que sea la interpretación de acá. No. Hay 4 que te van a saltar a la yugular. Pero ahora después le preguntamos qué opinan, pero vamos. en la pauta publicitaria en medios tradicionales. Medios tradicionales. La pregunta es si barajaron la posibilidad de hacer prensa tradicional a través de voceros de la marca, humanizándola. A ver, para qué marcas? Te voy a preguntar a las 2 que manejan más de una marca, ¿para qué marcas esto es una recomendación y a qué marcas les parece no muy interesante? Suerte, Yani. Sí, suerte. Esto puede ser muy controversial y capaz muy básico también lo que voy a decir, pero para mí no es tanto
que una inversión en medios funcione o no, si es tradicional o digital, o te vas a inteligencia artificial y rompes la Matrix, es si estás muy clara de que tu target está ahí y de que estás diciendo, perdón, siempre vuelvo a lo mismo, decir algo de valor, pero es que es real, o sea, capaz inviertes poco y dices lo correcto en el momento correcto, tienes muy claro dónde está tu target y la pegas bien, con objetivo, ¿no? Como con intención. ¿Cómo puede ser que tengas la mega inversión y no llegues a nadie? Para mí va mucho más de la estrategia que tengas y de la planificación con mucha información en la mano, más allá de si el tradicional conviene o no. Depende mucho de la marca, de tu cliente, como tienes tantos factores que te hacen la fórmula que siento que no te puedo responder algo directo para ti porque no sé cómo es tu negocio. Yo voy a sumar a lo que decís, creo que tiene que ver mucho con la estrategia. Creo que hace sentido para casi todas las marcas, siempre y cuando sepamos cuál es la estrategia y para qué lo vamos a usar. Para mí hay que considerarlo un medio más, hay que medirlo, hay que poder compararlo y hay que poder entender en qué parte del funnel cae y el para qué. Pero es súper positivo, es un canal más en donde se puede innovar, es un canal más donde podemos conectar con la audiencia correcta. Y creo que hay que dejar de tener conversaciones por separado. Hay que integrarlo, hay que medirlo y tiene que estar pensado por diseño. Me gustó, Mary, iba a decir exactamente lo mismo. Para mí es parte de, el espectro, o sea, es algo que no nos podemos olvidar y muchas veces nos olvidamos. Entonces está buena la pregunta de Lau, que es, che, a veces se cae, ¿no? Se cae del camión, es algo que no contemplamos, que no hacemos, pero bueno, prensa, thought leadership, trabajo sobre la reputación de la marca nos puede salvar muchas veces y nos puede dar también como una base a donde nuestros nuevos mensajes con campañas ya nos llegan solos, ¿no? Ya hay algo medio esperando ahí que es parte de la conversación y está bueno tenerlo en cuenta. Sumo algo, que también es clave entender que no todo es espejo. Entonces, dentro de este 360 y este ecosistema, puedes generar un punto de vista diferente de lo que quieres transmitir o de lo que quieres generar dentro de tu consumidor a través de ese medio particular, que no lo vas a generar en ningún otro. Entonces, es eso, es un ecosistema que se soporta por diferentes objetivos, justamente que lo tienes que tener claro en tu estrategia, pero que te responde a un todo. No puedes dejar todo el peso en uno, porque no es real. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Estamos. Gracias por venir. Gracias al panel. Gracias.